Hola, hola, mis queridísimos espectadores. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, ya sea que estén tomando un café relajante, disfrutando del sol o simplemente descansando después de un largo día. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Sí, lo que escucharon, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y todo lo que ha revelado sobre Kerem. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en una entrevista explosiva que ha dado mucho de qué hablar. Y antes de que comencemos a desglosar cada detalle, si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de tus celebridades favoritas y todo lo que necesitas saber del mundo del espectáculo. Activa la campanita para que no se te escape nada. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos esta aventura. Bueno, la verdad es que Hande Erçel siempre ha sido una figura que genera mucha curiosidad, ¿no creen? Su talento, su belleza, su estilo, todo en ella es fascinante. Pero si hay algo que realmente capta la atención de todos, es su vida personal, especialmente cuando se trata de su relación con Kerem Bürsin. Y es que su romance, que empezó como un secreto a voces en los sets de Sen Kalkapm, se convirtió en uno de los romances más seguidos por la prensa y por los fans alrededor del mundo. Los vimos enamorarse en pantalla y ese amor traspasó la ficción, enamorando a millones con su química y su conexión palpable. Después, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación terminó y, como es de esperarse, esto causó un revuelo tremendo. Desde entonces, cada movimiento de ambos, cada declaración, cada mirada, es analizada al detalle. Y ahora, con esta reciente entrevista de Hande, podemos decir que tenemos material para rato. Pero, ¿de qué va esta entrevista exactamente? Bueno, déjenme contarles. Hande Erçel, en una conversación que muchos han descrito como una bomba, abrió su corazón y habló sin tapujos sobre su relación con Kerem. No se guardó nada, respondió a preguntas que muchos se morían por hacer y, lo más importante, dejó claro cómo se siente al respecto. Habló de los momentos felices, claro está, pero también de los desafíos que enfrentaron como pareja. Y lo más interesante de todo es que no lo hizo desde la rabia o el resentimiento, sino con una madurez y una sinceridad que han dejado a muchos boquiabiertos. No voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, porque no lo es, pero sí les aseguro que esta entrevista nos permite entender mejor la perspectiva de Hande y lo que realmente vivió. Ahora bien, comencemos con los detalles jugosos. Hande habló de cómo se conocieron, de cómo surgió esa chispa que todos pudimos ver en pantalla. Recordó con cariño los primeros días de grabación, cómo se hicieron amigos y cómo, poco a poco, ese sentimiento se transformó en algo más. Confesó que al principio era difícil manejar la línea entre la amistad y el romance, especialmente con las cámaras siguiéndolos a cada paso. Pero como ella misma dijo, a veces el corazón manda. Y vaya que mandó. Recordó los momentos en los que se daban cuenta de que la atracción era mutua y de cómo decidieron dejar que las cosas fluyeran. Y esto, amigos, es algo que muchos fans ya sabían, pero escuchar a Hande confirmarlo con sus propias palabras, le da una nueva dimensión a la historia. Una de las partes más emotivas de la entrevista fue cuando Hande habló de los momentos más felices que vivió junto a Kerem. Con una sonrisa nostálgica, compartió anécdotas de viajes juntos, de risas compartidas y de momentos especiales que atesora en su corazón. Habló de cómo Kerem la hacía reír, de cómo la apoyaba en sus proyectos y de cómo se sentía protegida a su lado. Fue hermoso escucharla recordar esos momentos con tanto cariño, sin una pizca de amargura. Es evidente que a pesar de todo guarda un lugar muy especial para esos recuerdos. También contó sobre cómo compartían su amor por la actuación y cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, algo que para una pareja en el mundo del espectáculo es fundamental. Verlos trabajar juntos, además de amarse, es algo que los fans siempre admiraron. Pero no todo fue color de rosa, claro está. Hande también fue muy sincera al hablar de los desafíos que enfrentaron como pareja. No es ningún secreto que la presión mediática fue un factor importante en su relación. Estar constantemente bajo el ojo público con cada detalle de su vida analizado y juzgado, puede ser extenuante incluso para las personas más fuertes. Hande reveló que en ocasiones sentía que no tenían privacidad, que cada cita, cada gesto, era material para titulares de revistas y portales de noticias. Y eso inevitablemente afectó su relación.
También habló de la dificultad de manejar sus agendas apretadas, con viajes y proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como muchas veces sucede, también jugó un papel en los problemas que enfrentaron. Y aquí viene la parte que muchos esperaban. Andy habló sobre los motivos de la ruptura. Con una sinceridad que sorprendió a muchos, confesó que la relación, como muchas otras, llegó a un punto en el que las diferencias se hicieron irreconciliables. No entró en detalles escandalosos ni buscó culpables, simplemente explicó que a pesar del amor que se tuvieron, no pudieron superar ciertos obstáculos. Dejó claro que la separación fue una decisión mutua, tomada con madurez y respeto. Y esto es algo que, sin duda, merece ser destacado. Es fácil caer en la tentación de buscar un culpable, de echar culpas, pero Andy optó por el camino de la comprensión y la aceptación. No hubo drama, no hubo rencores, solo la aceptación de que las cosas, a veces, no funcionan como uno espera. Por supuesto, la entrevista también abordó el tema de los rumores que han circulado desde la ruptura. Andy fue muy clara al desmentir muchas de las especulaciones que se han publicado en los medios. Rechazó cualquier insinuación de infidelidad o de peleas escandalosas. Aclaró que no hubo terceros involucrados y que la separación se debió a problemas internos de la relación. Y esto una vez más nos muestra la madurez y la elegancia con las que Andy ha manejado esta situación. No se dejó llevar por el escándalo, no buscó crear polémica, simplemente habló con la verdad, dejando claro que las cosas no son siempre como las pintan los medios. Y es que muchas veces las noticias se basan en rumores y chismes, distorsionando la realidad. La versión de Andy sin duda es un soplo de aire fresco. Ahora, uno de los puntos más interesantes de la entrevista fue cuando Andy habló sobre cómo ha manejado el duelo por la ruptura. Confesó que al principio fue difícil aceptar que la relación había terminado. Como cualquier persona que ha pasado por una ruptura, tuvo que lidiar con sentimientos de tristeza, confusión y nostalgia. Pero a su vez habló de cómo ha aprendido a sanar, a superar la situación y a seguir adelante con su vida. Compartió que se apoyó en su familia y en sus amigos, que se refugió en el trabajo y que se dedicó a cuidar de sí misma. Y es que muchas veces, cuando pasamos por momentos difíciles, es fundamental rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, y también dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Andy, sin duda, es un ejemplo de cómo afrontar una ruptura de forma saludable. Otro punto importante de la entrevista fue cuando Andy habló sobre su relación actual con Kerem. Si bien no dio muchos detalles, dejó claro que existe un respeto mutuo y que ambos han logrado mantener una relación cordial. No son amigos íntimos, pero tampoco hay rencor ni resentimiento. Y esto, una vez más, habla de la madurez de ambos. A pesar de haber compartido una relación amorosa, han sabido separar las cosas y han logrado mantener una relación respetuosa. Han demostrado que es posible llevarse bien, incluso después de haber terminado una relación. Han dejado claro que no hay necesidad de crear un drama innecesario, que es posible cerrar un capítulo con dignidad y respeto. Y esto sin duda es una lección para todos. Y ahora, que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué sigue para Andy? Bueno, ella misma lo dejó claro en la entrevista. Está enfocada en su carrera, con nuevos proyectos que la tienen muy entusiasmada. Está disfrutando de su vida, de su tiempo con su familia y amigos, y de sus momentos de soledad. Está aprendiendo y creciendo como persona. Andy dejó claro que no está buscando el amor en este momento, que prefiere enfocarse en sí misma y en sus metas. Y esto sin duda es un mensaje inspirador para muchos jóvenes que pueden estar pasando por situaciones similares. Es importante recordar que a veces es necesario tomarse un tiempo para uno mismo, para sanar, para recargar energías y para prepararse para lo que el futuro nos depara. También habló sobre lo que ha aprendido de esta experiencia. Confesó que la relación con Kerem le ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la paciencia, sobre la comunicación y sobre la importancia de la independencia. Dejó claro que no se arrepiente de nada de lo que vivió, que todo ha sido parte de su aprendizaje y que la ha hecho la persona que es hoy. Y esto una vez más nos muestra la sabiduría y la madurez de Andy. Es fácil arrepentirse de los errores del pasado, pero lo importante es aprender de ellos y utilizarlos como una herramienta para crecer. Andy ha sabido convertir una experiencia difícil en una lección de vida, y eso es algo digno de admiración. Y como era de esperarse, no pudimos evitar que le preguntaran sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. La respuesta de Andy fue ambigua,
pero dejó la puerta abierta a una posible colaboración en el futuro. No descartó la idea, pero tampoco la confirmó. Simplemente dijo que en este momento están enfocados en sus propios proyectos, pero que el futuro es incierto. Y esto sin duda ha generado mucha expectación entre los fans, que sueñan con ver a Ande y a Kerem juntos de nuevo en la pantalla. Solo el tiempo dirá si ese sueño se hará realidad. Pero independientemente de lo que suceda, es evidente que ambos son talentosos y profesionales, y que si llegara el momento, serían capaces de trabajar juntos sin problemas. Para finalizar esta entrevista, Ande habló sobre lo que espera del futuro. Dejó claro que está abierta a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades y a nuevas relaciones. Pero sobre todo enfatizó que quiere ser feliz y que quiere vivir la vida al máximo. Está emocionada por todo lo que está por venir y no tiene miedo de afrontar nuevos retos. Y este mensaje sin duda es inspirador para todos nosotros. Es importante recordar que la vida está llena de altibajos, pero que lo importante es mantener una actitud positiva y confiar en que siempre hay algo bueno por delante. Ande, con su fuerza y su determinación, es un ejemplo de cómo afrontar la vida con optimismo y esperanza. Y bueno, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. ¡Uf! ¡Qué viaje tan intenso! Hemos desglosado cada detalle de esta entrevista explosiva de Ande Erçel y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo Ande se sinceró sobre su relación con Kerem, desde los momentos más felices hasta los desafíos más difíciles. Hemos conocido sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Hemos aprendido mucho de su experiencia y hemos podido apreciar su madurez y su sinceridad. En resumen, esta entrevista ha sido un gran regalo para todos los fans de Ande y sin duda, nos ha permitido entenderla mejor como persona. Para recapitular un poco, Ande habló de cómo se enamoró de Kerem, de cómo vivieron su romance en el ojo público, de los desafíos que enfrentaron, de los motivos de la ruptura, de cómo ha superado la situación y de lo que espera del futuro. También desmintió muchos rumores y dejó claro que a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem. También hablamos de su relación actual con él, que existe un respeto mutuo, y sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. En fin, cubrimos todos los puntos importantes de la entrevista y espero que hayan disfrutado de cada detalle. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es invaluable y significa muchísimo para mí. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado una perspectiva más clara sobre la situación de Ande Erçel y su relación con Kerem. Recuerden que es importante escuchar todas las versiones y no dejarnos llevar por los rumores y los chismes. La verdad siempre tiene muchas caras y es importante buscar la información de primera mano. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un favor muy grande. Quiero leer sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre esta entrevista, qué les pareció la sinceridad de Ande y si tienen alguna pregunta que les gustaría que responda. Dejen sus comentarios abajo del vídeo, los leeré con atención y trataré de responder a todos. Me interesa mucho conocer su opinión y saber qué les ha parecido este tema. No se guarden nada. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y por supuesto que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y entretenimiento. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.